Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? En esta clase vamos a aprender sobre la gestión de proyectos, específicamente el método de la ruta crítica. ¿Ok? Dice que un proyecto puede definirse como una serie de labores relacionadas, por lo general dedicada a una producción importante y cuya ejecución requiere de un tiempo considerable. Entonces, para desarrollar un proyecto, se elaboran metas, objetivos y decimos, bueno, vamos a empezar a hacer esta actividad número uno y en esta vamos a durar cierto tiempo, luego la actividad número dos y así sucesivamente. Dice que en la administración de proyectos, un proyecto se define como la planificación, dirección y control de recursos para satisfacer las restricciones técnicas y de costos y de tiempo de un proyecto. Entonces, tenemos que tener todo esto bien presupuestado para que nada se salga de control. Dice que la administración de un proyecto es una tarea compleja y demandante que requiere destrezas, habilidades y sobre todo una serie de conocimientos importantes que son necesarios para realizar una gestión de forma exitosa. En este curso de métodos cuantitativos nos centraremos en dos herramientas cuantitativas muy útiles para la gestión de proyectos. Bueno, por acá menciona el diagrama de Grant. Dice que el diagrama de Grant grafica barras horizontales que muestra tanto la cantidad de tiempos involucrados con una secuencia en la que se desempeñan las tareas, ¿verdad? Ya el diagrama de Grant este, nos lleva como ese control de inicio-fin de las tareas. Estos son ejemplos de un diagrama de Grant. ¿Verdad? Vean que acá, por ejemplo, dice que esta tarea inicia el 1 de enero, finaliza el 5 de enero, más o menos como el 6 y apenas finaliza, empieza la segunda tarea, la tarea B. Sin embargo, el 3 inicia la tarea C y el 5 la tarea D y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, al final, de inicio a fin, bueno, la durabilidad de todo el proyecto tiene que ser aproximadamente de 14 días. Dice los modelos de planeación de redes. Tenemos el CPM, que es el método de ruta crítica. Parte del supuesto de que es posible estimar con exactitud los tiempos de las actividades de un proyecto y que estos no varían. Entonces, podemos medir y conocemos los tiempos de cuánto puede durar un proyecto. Luego tenemos el PER, que es la técnica de evaluación y revisión de programas. Fue creada para manejar las condiciones inciertas de tiempo. Quiere decir que el segundo probablemente es el que más se utilice en las empresas, ya que siempre dicen, bueno, vamos a iniciar este proyecto para finalizar en un año y al final nunca se inicia cuando se tiene que comenzar y nunca se termina cuando se tiene que terminar, ¿verdad? Entonces, ahí estamos mal. Dice que con el tiempo las características de las diferencias, ok, con el tiempo las características que las diferencias han disminuido y en la actualidad se habla de ambas de forma distinta, ¿ok? Con el tiempo, las características que las diferencias han disminuido y en la actualidad hablan de, ok, bueno, esta parte ni yo la entendí, pero no importa. Al final de cabo lo que pasa es que siempre que se inicia un proyecto real, realmente nunca se termina cuando se debe. Ok, dice que el CPM versus PERT, dicen, el método consiste en encontrar la secuencia de actividades que constituyen la cadena más larga en términos del tiempo necesario para terminarla. Si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto se retrasaría. La meta central de la técnica es determinar la información de cada actividad del proyecto para programarla. Las técnicas calculan el momento en el que una actividad debe empezar y terminar. ¿Ok? Entonces dice que el secreto es este. Hay diferentes rutas. Por ejemplo, 1, 2, 7, 8. Entonces, ¿cuánto dura cada actividad y cuánto me va a durar en total llegar hasta acá? ¿Verdad? Supongamos que el tiempo máximo de cada una es el número de ellas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el 1, el 2, el 7 y el 8. Entonces, por ejemplo, 1 y 2 serían 3 y 7, 10 y 8, 18. Ese es el tiempo máximo que puede durar esta ruta y por lo tanto puede que sea la ruta crítica. Vamos a analizar otra. 1, 2, 4, 6 y 8. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo 4 y 6 es 10 y 2 serían otros 10. ¿Ves? Aquí hay 21. Entonces, vamos a ver cuánto era que había anterior. 18, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál sería la ruta crítica? ¿21 o 18? Obviamente que la ruta crítica es lo más largo.
entonces sería 18. Quiere decir que no importa por cuál camino nos vayamos, todo el proyecto tiene que estar finalizado en máximo con 18 días. Vamos a ver, 1, 6 y 8. Quiere decir de que acá tenemos 14, 15. Esta no sería ruta crítica porque tenemos 15 días. Eso quiere decir de que si nos vamos por la ruta de 21 días, este, tenemos que tomar ciertas consideraciones por acá, que dice 1, 6 serían 15, ¿ok? 15. Sin embargo, vemos que la ruta 6 es como muy dependiente de las demás, ¿verdad? Digamos, todas las demás dependen del 6. Luego tenemos 1, 3, 5, 6 y 8. Entonces vamos a ver, ya teníamos una ruta de 21 que sería como la ruta crítica. Ahora vamos a ver qué pasa con 1, 3, 5, 6 y 8. Por ejemplo, bueno, acá 5 y 3 serían 8. Y 8 y 8, 16. Y 6 serían 22 y una 23. Entonces, ahora podemos decir que esta de abajo sería como la ruta crítica, la más larga. ¿Qué significa? Que al tiempo máximo de esta parte de proyectos hay que ponerle bastante atención. O a la ruta crítica es la que hay que ponerle mucha atención porque, digamos que, por ejemplo, como la primera duraba 15 días, entonces en la primera no importa si se retrasa un día, 2 días, mientras no se pase de la ruta crítica de los 23 días, digamos que ahí puede estar jugando y variando las fechas. Entonces vamos a avanzar. Ok, dice, en este caso se utiliza un único estimado de tiempo porque se supone que se conocen los tiempos de las actividades. Va, por ejemplo, A, B, E y F. Acá nos indica que esta sería como la ruta crítica en relación a los tiempos, utilizando el método de CPM, que es el de la ruta crítica. Luego tenemos PER, que dice cuando un solo estimado del tiempo requerido para terminar una actividad no es confiable. El procedimiento más aconsejable es utilizar tres estimados. Estos tres estimados no solo permiten estimar el tiempo de la actividad, sino que también permiten obtener una estimación de probabilidad del tiempo para la conclusión de la red entera. Redes probabilísticas se dan cuando los tiempos de las actividades no se conocen por adelantado con certeza. Por lo tanto, en el sistema PER, para estimar el tiempo de una actividad se requiere de alguien que conozca bien la actividad en cuestión para poder realizar tres estimaciones de la misma. Ok, diagrama de red, dice utilizamos el método de diagrama de nodos, en donde cada nodo representa una de las tareas que se deben de realizar acá, ¿ok? Unidas por una flecha que indica la precedencia de las mismas. La actividad B, colocar las puertas dependen de la actividad A, colocar los marcos de la puerta, ¿ok? Entonces vamos a ver, la actividad B predece, donde dice precedencia, ¿ok? Predece de que la actividad A ya se haya realizado. Diagrama de la red, actividades predecesoras son aquellas actividades que deben ejecutarse con anterioridad al inicio de la actividad en cuestión. Reglas básicas, tienen que las actividades solo se pueden aparecer una vez en el diagrama. Nodos, dice que tenemos el nodo inicial, actividad ficticia, cuyo nodo correspondiente se le da la etiqueta de inicio, indica el comienzo del diagrama y no tiene ningún valor monetario o de tiempo. Nodo de finalización, actividad ficticia, cuyo nodo correspondiente se le da la etiqueta de conclusión, indica que el final del diagrama y no tiene ningún valor monetario de tiempo. Entonces vamos a ver esto de una vez para que ustedes tengan un ejemplo. Este es el nodo inicial, simplemente se coloca el cuadrito para hacer de que exista y luego por acá está el nodo final que también solamente se coloca por cuestión de tener un inicio y un fin, pero al final toda la ruta serían las actividades. Vemos que la palabra inicial por sí sola realmente no representa ninguna actividad y por eso es que dice esta parte en la teoría. Nodos y nombre. Vamos a ver. P es de próximo y significaría inicio. Entonces, es como yo decir, ¿cuál es el tiempo más próximo, verdad? Más temprano de que yo pueda iniciar una tarea. Entonces yo digo, ok, vamos a ver. Tengo que realizar un examen. Vamos a ver. El examen se me abre a las 8 de la mañana.
Entonces yo digo, ok, puedo empezar a las 8. El tiempo de examen son 3 horas. Entonces yo digo, empiezo a las 8, 9, 10, 11, a las 11 ya terminé. Pero también puede que el examen se cierre a medianoche, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, si el examen se cierra a medianoche, entonces yo puedo iniciar el examen también a las 9, 9, 10, 11, ok, 12, ok. Si yo inicio el examen a las 9 de la noche y el examen dura 3 horas, entonces ese es el tiempo este, más próximo a terminar el examen. Vamos a ver. Por acá están las definiciones y ahorita vamos. Entonces, P I serían los tiempos más tempranos y PT sería ese tiempo más temprano, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a las 8, mi tiempo de finalización más temprano sería a las 11. Ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a la hora más temprana, si yo empiezo a las 8, termino a las 11, 8, 9, 10, 11, ¿ok? Pero por el contrario, el tiempo más tardío sería que yo empiece a las 9 de la noche y termine a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, ese es mi tiempo más tardío para iniciar, que sería LI, y mi tiempo más tardío para finalizar sería LT. Luego por acá tenemos las dimensiones. Dice que PDI es la fecha de inicio más próxima para una actividad dada. Será el momento más próximo en que se puede emprender esa actividad. Entonces, por ejemplo, vuelvo a decir, supongamos que el examen inicia a las 8 de la mañana. Entonces, yo puedo comenzar el examen a las 8. El tiempo de duraría el examen son 3 horas. Entonces, bien, yo puedo terminar a las 11. Ese sería mi tiempo más próximo a finalizar. Luego, LI es la fecha de inicio más tardío para una actividad. Por ejemplo, si yo sé que el examen dura 3, pues mi tiempo más tardío tiene que ser las 9 de la noche. Y dice, es la LT, es la fecha de terminación más tardía. Eso significa que si yo empiezo a las 9, solamente tengo 3 horas, tengo que terminar sí o sí a medianoche. Y T es la oralidad esperada de la actividad, o sea, la oralidad del examen, en este caso serían 3 horas. Ok, dice, la fecha, vamos a ver, próxima a iniciar, dice, para cualquier actividad que parta de un nodo concreto será la mayor entre las fechas PDT. Ok, entonces, si antes de continuar una fecha, la más próxima a iniciar sería la más tardía de la anterior. De todas las actividades que terminen en ese nodo, la fecha LT, la fecha LT sería más tardía de cualquier actividad que entra a un nodo, es la menor de las fechas de todas de las actividades que salgan del mismo nodo. ¿Ok? Y luego tenemos la parte de holgura. Dice, la cantidad de holgura es el tiempo libre asociado a cada actividad. Se define como una cantidad de tiempo que puede demorar una actividad sin afectar la fecha de conclusión de todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, la holgura es aquel tiempo que me sobra o es aquel dinero que también me sobra, ¿verdad? Ya vemos en ejemplos anteriores que estábamos trabajando con programación lineal, en el cual la holgura era que íbamos a hacer una inversión en una cartera y decía que tenía un presupuesto de 100,000, que cuál era la mejor combinación e inversión. Y entonces, digamos, el sistema de ecuaciones representaba de que había que hacer una inversión de 97,000 y nos dejaban 3,000 de holgura. Quiere decir que a pesar de que estamos haciendo la mejor inversión, nos sobra un tiempo ahí que no es necesario invertir. Entonces, en este caso, vamos a tener una holgura de tiempo en algunas tareas. Quiere decir que nos va a sobrar tiempo en algunas tareas. Y eso es bueno porque puede que ese tiempo lo necesitemos para reponer otras actividades. Ejercicio de Critical Path Método, ¿verdad? Que es de la ruta crítica, vamos a llamarlo así. Dice, el gerente de operaciones de una empresa líder en el campo de tarjetas de crédito es el encargado de la organización de toda la operación del traslado de sus oficinas de una de las provincias del país hacia la capital. A continuación se muestra la tabla de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. Ok, entonces aquí están las actividades, nos dicen cuánto tiempo dura, vamos a ver, la duración de cada actividad en semanas. Entonces, por ejemplo, la actividad 1 dura 3 semanas, la segunda dura 6 semanas y así sucesivamente. Entonces, si hacemos una suma de las semanas, hipotéticamente,
el proyecto estaría para terminar en 44 semanas. Esto es simplemente de la forma visual que lo estamos viendo, ¿verdad? Pero en realidad, ahora vamos a ir a hacer nuestro diagrama que lo tenemos por acá. Entonces tenemos las actividades en variables, ¿verdad? A, B, C, D, cada una representa una actividad. Luego tenemos la descripción de esta actividad y luego tenemos las predecesoras, ¿verdad? ¿Qué significa? Que para empezar, la actividad A tiene que haber estado lista la predecesora, pero como no tiene, entonces quiere decir que prácticamente la actividad A es la inicial y B también es inicial porque no tiene predecesora. La actividad C dice que tiene como predecesora B, quiere decir que ya tiene que haber estado finalizado B. Y, por ejemplo, la D tiene como predecesora A y C, tienen que haber estado terminado A y C para que pueda iniciar la D. Entonces, de esta forma, oficialmente vamos a mostrar cómo es que se realiza este diagrama. Vamos a ocultar esta parte de tareas para que podamos visualizar el diagrama completo y este sería. Entonces, vamos de nuevo. La actividad A no tiene predecesoras, que significa que no tuvo que haber terminado una tarea antes, entonces acá inicia no inicial, que como decía el caso, la parte teórica es simplemente algo que se coloca, pero no tiene ningún valor de tiempo o de económico. La B es inicial porque no tiene predecesora. La C tiene que haber estar concluido la B. Entonces vemos que de la C viene una flecha de la B. Luego de la D, de A y C. Entonces vemos por acá que de la D tiene que estar finalizado A y C. Luego tenemos que de la E tiene que estar terminado D. Ok, la D es predecesora de E. Luego, C es predecesora de F. Vean por acá, vamos a ver. C, ok, acá está. Entonces C es predecesora de F. Y luego F es predecesora de G y H. Y así sucesivamente vamos colocando, ¿verdad? En relación a cada uno. Por ejemplo, de I es, solamente tiene que estar terminado B para luego llegar hasta el final porque no tiene más. ¿Verdad? Entonces, una vez realizado toda la parte del diagrama, entonces ahora vamos a realizar los cálculos. Tiempo inicial más próximo. Recuerden que, por ejemplo, si yo digo el examen se abre a las 8 de la mañana, entonces a esa es la hora de finalizar, ¿verdad? Digamos, no sé, a las 0 horas. Luego, la durabilidad del examen son 3 horas. Ahora sí. En el B, igual inicia con ceros y este, la fecha más próxima son 6 semanas. Vea, porque está acá. B, durabilidad 6 semanas. Entonces, vamos a ver. Dice que 6 semanas es el tiempo que puede durar el proyecto. ¿Qué significa esto? Acá solamente haciendo un ejemplo entre A y B. Significa que, por ejemplo, si A inicia en la semana 1 y B inicia en la semana 1, significa que en la semana 3 ya A habrá terminado. Y significa que B seguirá continuando hasta la sexta semana, ¿verdad? Pero también significa que, por ejemplo, A, si él quiere, puede iniciar en la semana 9. ¿Por qué en la semana 9? Porque el tiempo de la tarea de él son 3 semanas. Entonces, si ya inicia en la semana 6, ok, vamos a ver. Si ya inicia en la semana 6, también puede terminar en la semana 9. Bueno, ya vamos a ver eso porque ya vemos acá que nos hicimos como un colocho. Otra vez, tiempo de durabilidad de la actividad. En A es de 3, en B es de 6. Vamos a hacer esto desde cero mejor. Mover o copiar, mover al final, crear una copia, aceptar. Ok, entonces vamos a ahorrar como estos valores. Ok, ahí está, acá está.
Vamos a borrar todos los valores para hacer esto desde cero para que ustedes puedan ahí ir captando. Sí, vamos a ir borrando. Listo, listo, listo. Ahora sí, no inicial, inicia en cero. A, ¿qué pasa con A? El tiempo es de 3. Anteriormente no había ningún tiempo, entonces es de cero. Luego, en B, anteriormente no hay ningún tiempo, entonces es cero. Y luego B tiene una durabilidad de 6 semanas. ¿Qué es lo que pasa acá? Que era lo que yo decía. Era de que, por ejemplo, si ya inicia en la semana 3, igual le da chance de terminar en la semana 6. Pero luego vamos a seguir viendo esto. Por ejemplo, C. C, ¿cuál es el tiempo más próximo a iniciar? El tiempo más temprano. Tiene que ser el de la actividad anterior, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el tiempo más próximo a terminar? Es en la semana que termina la anterior más el tiempo que dura él. En D, vamos a ver. D, ¿cuál es el tiempo? Ok, dice que D depende de A y C. Entonces, como depende de A y C, él tiene que empezar hasta que las dos anteriores estén concluidas. Por lo tanto, sería el máximo. Entonces, sería el máximo de estas dos actividades. Porque necesito que ambas estén finalizadas. Y ahora, ¿cuál es el tiempo más próximo a finalizar? Le sumamos cuando él empieza la semana, cuando él empieza en la semana 9. Y le sumamos 5 semanas, por lo tanto terminaría en la semana 14. El tiempo más próximo a iniciar sería en la semana 14, ya que depende de D. Y el tiempo más próximo a finalizar sería en la semana 22, ya que él empieza en la semana 14 más 8 terminaría en 22. Luego, por ejemplo, F, el tiempo más próximo a iniciar es 9. El tiempo más próximo a finalizar sería 9, más el tiempo de 3 de F sería 12. Luego en G, el tiempo más próximo a iniciar es 12 y por acá en H también es 12. Luego, ¿cuándo termina G? G termina cuando empieza más el tiempo que él dura, ¿verdad? Que serían 6 semanas. Y H va a terminar cuando empieza más el tiempo de duración, serían 14. Ahora sí, J. Dice que J depende de que H y G estén realizadas. Por lo tanto, J no puede empezar en la semana 14 porque todavía están en producción, en proceso, la actividad G y E. Luego, J no puede empezar en la semana 18 porque todavía no ha terminado E. Tienen que esperar que todas hayan finalizado para él decir, ahora sí, yo puedo empezar, ¿verdad? Entonces, en este caso sería el máximo de ellas, porque tienen que esperar que todas estén finalizadas. ¿Ok? Ahí está. Luego, el tiempo de la semana en la que él inicia más el tiempo de duración de la actividad propia. Eso nos daría un final de 25 semanas en duración en total de todo el proyecto. Luego tenemos ahí que I va a iniciar cuando termina B más lo que él dura. ¿Cuánto dura ahí? Y dura 5 semanas, sería 11. Y ahora acá el proyecto va a terminar en el tiempo máximo de los últimos nodos, ¿verdad? De los que lleguen. Entonces tenemos el tiempo de J y el tiempo de I. ¿Ok? Y él por eso es que selecciona J. ¿Por qué? Supongamos que acá sea 26, un ejemplo, supongamos que sea 30. Entonces allá va a ser 30. ¿Por qué? Porque quiere decir de que este nodo todavía va a estar en operación, aunque ya los demás hayan terminado. Entonces tienen que esperar de que hasta el último que haya terminado, entonces ese sería el tiempo máximo del proyecto, ¿verdad? ¿Qué puede ser este?
supongamos que todas estas son casas de bonos. Y en el sistema de casas de bonos, este, aunque ya estén las casas terminadas a las 25 semanas, realmente el proyecto no ha concluido porque hasta 5 semanas después es cuando se hace la instalación del agua, de la luz. Entonces, ves, todo el proyecto habrá terminado hasta en 30 semanas. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el tiempo más tardío. Y a este tiempo más tardío, ¿ok? Eh, por ejemplo, 25 a este tiempo más tardío le vamos a quitar el tiempo de la actividad. Por ejemplo, 25 menos 3 serían 22. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos va a mostrar una holgura y esta holgura es al final la que va a representar la ruta crítica. Entonces, ahora sí, por ejemplo, acá vamos a seleccionar el tiempo más tardío también. Ok, 22, 22 y 22. ¿Ok? Ahora, 22 menos el tiempo de la actividad de G sería 6. Tenemos 16. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, 16 menos 12. Nos va a quedar 4 de holgura. ¿Qué significa esto? Ok, significa de que este proyecto, si quiere, inicia en la semana 12 o si le da la gana, inicia la semana 16, ya que este proyecto G, como dura 6 semanas, le da chance todavía terminar en la semana 22. Y asimismo le sucede a la actividad H. La actividad H, ¿ok? Acá hacemos una resta, 20 menos 12 nos da 8. Entonces, la actividad H, si él quiere, inicia en la semana más próxima, que sería 12 y lo termina en la semana 14. O si quieren, lo empiezan en la semana 20 y lo terminan en la semana 22. ¿Verdad? Entonces, por eso estas no son rutas críticas, ya que tienen esa opción de jugar con las semanas, ¿verdad? Cuándo empezar y cuándo terminar. Siempre y cuando tomando en cuenta, ¿verdad? El máximo tiempo de finalización para que no vaya a afectar la actividad de J. Entonces estamos en el 8. Acá tenemos, ¿ves? Acá donde nos va quedando con holgura 0 sería la ruta crítica. Luego el tiempo más tardío, 14. Para finalizar, 14 menos el tiempo de D, que sería 5. Nos da una holgura de 0. Luego por acá vamos a ver entre G y H tenemos que escoger 16, el mínimo. ¿Por qué? Porque no podemos afectar la actividad G. Entonces, hay que seleccionar, digamos, la ruta o sea, la ruta que necesita empezar más pronto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si la ruta G iniciara en 20? Entonces, el problema acá es que si G iniciara, o sea, si F terminara en 20, este, si F terminara en 20, como G dura 6 semanas, esto acá estaría terminando en 26 semanas. Digamos, G estaría terminando su proyecto en 26 semanas por acá. Y esto ya afectaría todo porque ya no estaría terminando en 25 semanas, sino en 26. ¿Por qué en 26? Porque vea que G dura 6 semanas. Y si yo acá selecciono el 20, luego le voy a agregar a partir de la fecha de inicio 6 semanas más, entonces ya le afectaría todo el sistema a G. 6 menos ok, la duración de las semanas de F. Vamos a ver. 16 menos F sería 3.
Entonces tenemos una holgura de 4, que es el tiempo libre. Luego 9, 13, 6, 13 menos el tiempo de la actividad. Vamos a ver. El tiempo de la actividad de C es 3. Ahí está, tenemos una holgura de 4. Luego por acá jalamos el 25. Luego decimos que 25 menos el tiempo de la actividad de I sería 5. Tenemos una holgura de 14. ¿Qué significa esto? Que si quiere ahí le da la gana de empezar en la semana 20 y terminar en la semana 25. Serían como los tiempos más tardíos, pero los tiempos más tempranos es que inicia en la semana 6 y que termina en la semana 11. Entonces por acá voy a seleccionar a 9 y luego voy a decir 9 menos el tiempo de la actividad de A, 3. Esto significa que igual A, como va a terminar puede terminar en semana 9 igual que C, porque para que D empiece la actividad en D, depende de A y de C. Entonces vean que A, como dura 3 semanas, puede empezar en la semana 6, dura las 3 semanas, termina en la semana 9 y terminaría igual al tiempo de la semana de C. Por lo tanto, no le afectaría en el inicio de D. Luego por acá tenemos 10 menos el tiempo de B, que sería 3. No, para ver, el de B sería 6. Entonces tenemos una holgura de 4. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa acá. Espérense para ver cómo quedó esto. Acá el ejercicio 1. Ok, sería 6 menos. Ok, aquí sería de la siguiente forma. Ok, acá estamos en el ejercicio. Espérense para ver. Creo que hay un error. Ok, aquí sería 9, aquí sería 3. Ah, ok, porque selecciona el de arriba. Entonces acá es el mínimo entre el de arriba y el de abajo, ¿verdad? Recuerden que no podemos afectar la ruta de D, entonces él tiene que terminar en 9 sí o sí, no puede terminar, digamos, en 13. Y luego, B tendría que terminar en 6 y A, vamos a ver, dice que puede iniciar con el tiempo más tardío en 6 y finalizar en 9. Y entonces, al final, el tiempo de duración de todo el proyecto sería de 25 semanas y al final, la ruta crítica a desarrollarse sería B, sería vamos a ver, inicio, ok, sería B, C, D, E, J y final. ¿Verdad? Esta sería la ruta crítica. ¿Por qué esta es la ruta crítica? Porque es la ruta en la cual no hay tiempos de holgura, o sea, no hay tiempos de sobra y necesitamos que sí o sí se cumplan en los tiempos y fechas establecidos porque si no pueden afectar los tiempos de los demás proyectos y al final, o mejor dicho, de las otras actividades y al final retrasar todo el proyecto. Y bueno amigos, nosotros somos Enigma CR. Este es un canal, un proyecto de servicios académicos que nace con la misión de ayudar a todas aquellas personas que tengan la visión de convertirse en futuros profesionales. Recuerden, mi nombre es Adrián Ortiz. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, bye. See you soon. See you later.